Bueno, ya estamos en otro vídeo más, en otra entrevista más, y tenemos un invitado muy especial hoy, que es Enrique, que es el fundador y el dueño de la editorial Engentia, aparte de muchas otras cosas más, como doctor, escritor. Y hoy vamos a entrevistarte sobre el libro de Cuadernos de Curro. Entonces, para empezar, Enrique, ¿cómo dirías que es el libro? ¿De qué trata el libro? Cuaderno de Curro es un libro sobre comportamientos. A mí me gusta escribir sobre comportamientos y es cierto que a veces escribo sobre comportamientos en el entorno laboral. En este caso es un comportamiento sobre la vida. Al final la vida es el entorno laboral y el entorno personal, todo es parte de la vida. Entonces, ¿qué va a encontrar la persona que abra el Cuaderno de Curro por primera vez? Yo creo que va a encontrar una historia amena de un personaje que intentando relacionarse con los demás quiere aportar un granito de arena para transformar el mundo y hacer un entorno mejor para él y para las personas que él quiere. ¿Y cuándo te surgió esta idea de escribir sobre reunir esas historias en el cuaderno, los cuadernos de Curro? Yo creo que como todos los libros son la unión de pequeñas historias que se van acumulando hasta que uno considera que ya tienen una importancia para la que lo leen y una importancia para el que lo escribe, una importancia para que esas palabras pasen a ser un libro. Y algunas vivencias que he tenido, algunas cosas que me gustaría que fueran así y que dieron origen a este personaje y las historias que él vive. Totalmente, me encanta mucho sobre todo el enfoque que le das, que es muy honesto y cercano, y haces como que la sencillez conviva de una manera muy profunda. Entonces, ¿qué te llevó a darle ese enfoque? A mí me preocupa enormemente los tiempos que estamos viviendo. A mí me preocupa enormemente que vivimos tiempos de relato, donde parece ser que la apariencia puede más que lo que hacemos. Por eso sentí que tenía que escribir algo donde desde la sencillez se transmitieran hechos, gestos que cambian personas, que cambian momentos, que cambian segundos, uniendo la palabra con la acción, porque al final estoy convencido que más que lo que decimos, somos lo que estamos dispuestos a hacer y lo que hacemos. Totalmente. ¿Crees que en algún momento se acabará esa preocupación o seguirá viviendo contigo durante toda la vida? Y yo creo que forma parte de mí. Yo creo que a veces nuestras virtudes son nuestras sombras, son nuestras limitaciones. Yo soy una gente preocupada, tengo muchos defectos como todo el mundo, pero a mí me preocupa hacia dónde vamos, me preocupa más que de dónde venimos. Yo no podría ser un filósofo que estuviera la vida entera pensando de dónde venimos. Sin embargo, soy una persona preocupada por a dónde vamos, hacia la humanidad que vamos, hacia la sociedad que vamos, que sea una sociedad donde el pequeño gesto, la bondad, pensar en los demás tenga un peso más importante que contar cuántos títulos tenemos, cuánto sé de algo, sé de otra cosa. Yo creo que la sencillez y la humildad, al final para mí, tienen más importancia que cualquier cátedra. Me parece una postura muy honesta y profunda. Entonces, esto me interesa mucho saber cómo fue el proceso creativo, reflexionar tanto, profundizarte tanto en muchos aspectos. ¿Cómo fue para ti el proceso? Escribir un libro siempre es un proceso sencillo y complejo. Es sencillo porque hay partes de ti que van fluyendo, que tú consideras que deben ser, pero mira, te voy a comentar algo que también cuando hacemos taller, hablamos con la persona. No todo aquello que pensamos se puede escribir con facilidad. Hay veces que el acto de convertir ideas en oraciones y párrafos es complejo, porque cuando uno piensa para uno mismo y no tiene que explicar mucho. Es como el que está en su casa y sabe dónde queda la habitación y sabe dónde queda el salón. O sea, con la luz apagada eres capaz de ir a cualquier lugar. Sin embargo, cuando tú escribes, estás escribiendo para personas que nunca han estado en tu casa. Entonces tienes que describir bien dónde está la habitación y dónde está la cocina, porque tú tienes un objetivo y es que vayan a dormir a la habitación y vayan a comer a la cocina, o vayan a dormir a la cocina y comer a la habitación. O sea, tienes que ir guiando esa visita a tu casa. Y eso es un proceso complejo donde lees y te das cuenta que no es lo que tú aún has querido decir y vuelves a reescribir. Es un proceso que lleva tiempo. Probablemente yo creo que todas las personas estamos en disposición de escribir un libro, lo que no todos estamos dispuestos a escribir el libro. Totalmente. ¿Cuándo tardaste en escribir este libro? Escribirlo como libro habré tardado 3 o 4 meses, pero hay un proceso de ir pensando historias en mi cabeza, de
debates que podrían reflejarse de un modo sencillo. ¿Hubo alguna historia o debate que más te gustó escribir? A mí hay una, a ver, probablemente la que tienen que ver con la bondad directamente, con la bondad como el de Navidad, como el de ayudar a los demás, ese es el que más me gusta. Creo profundamente en la bondad de llevarse bien con la gente, en la bondad de ayudar al que lo necesita, en la bondad que es llana, que emana, que es sencilla, que no es buscada, que no está bordada con hilos de oro, que es la del día a día, que al final es la bondad genuina, la bondad realmente útil. Sin embargo, había uno que me gustó porque es algo que no puedo entender y ocurre, y era la historia o el cuento de Curro y los terraplanistas. O sea, es que tenía en la cabeza hace tiempo cómo poder discutir con alguien que te sigue diciendo que la Tierra es plana, a pesar de todas las pruebas que hay de viaje, y te sigue diciendo que la Tierra es plana. Y ese lo tenía hacía tiempo guardado y creo que es uno con lo que más he disfrutado y creo que, bueno, no quiero adelantarlo, pero cómo Curro da una salida a decirte al final un mensaje como, bien, para ti es plana, para mí es cuadrada, para el otro es, pero sí, llevémonos bien. O sea, que lo importante en ese capítulo es que Curro razona que al final cada uno tiene su opinión y no intenta cambiar los demás. Y sin ceder, porque tolerar no siempre es unirte a lo que piensa el otro. Curro cree que la Tierra es redonda, que no es plana, pero ante el debate de no va a distanciar esto, de si es plana, él busca un camino y es, vale, para ti es plana, no te puedo convencer de que es redonda, pero si tú y yo los dos hacemos porque esto sea mejor, me da igual si es redonda, si es cuadrada, si es... Porque hay personas que les es más importante imponer su criterio que llevarnos bien en este metro cuadrado que ni tú y yo sabemos si es cuadrado, redondo o triangular, ¿no? Total. Entonces, ¿Curro está inspirado en ti? Digamos que hay una parte de Curro que vive en ti. Hay una parte de Curro que soy yo y hay otra parte de Curro que no soy yo. ¿Y quién es esa otra parte? Es la unión de varias personas que he conocido, personas con las que he compartido y que me parecen grandes conciliadores, personas que veo que son muy buena gente, pero quizás no son entregados a una tarea, sino más filósofos descriptivos. Yo soy más de ellos, por eso hay algo de mí. Creo que es muy difícil escribir sin que no haya algo de uno cuando escriben un libro, ¿no? Pero, vamos, yo podría ser Curro, Juan, Pedro y José. De hecho, yo soy los 5 al mismo tiempo, ¿no? Pues para cerrar un poco, ¿qué te gustaría que alguien sintiera a la hora de leer el libro? A mí me gustaría que sintiera que es bueno ser buena gente. Así de reiterativo, que es bueno ser buena gente. O sea, que es bondadoso, que cuando una persona escucha a los demás, cuando una persona no se atrinchera en ideas, cuando una persona entiende que podemos pensar diferente, pero que si nos unimos porque convivamos todos en un entorno mejor, no cambiar el mundo como propósito final, sino comenzar cambiando el metro donde estás. Si cada uno cambia el metro donde está, pues probablemente se llegue a cambio profundo. Eso es lo que quisiera. El libro es un libro sencillo, yo creo, sin embargo hay un juego con el público, y hay un juego con Curro, que es una persona que reflexiona, pero al mismo tiempo le gusta mucho la cerveza, intercambia, y de hecho hasta hay un juego en el propio libro que hay una página donde se refiere a Descartes, y después lo pone pues, un juego de palabras de pienso, luego existo, no pienso y existo y no pienso, a veces pienso y nunca existo. O sea, un poco con Descartes y la necesidad de pensar para existir. Yo creo que el ser humano ha demostrado que se puede existir sin pensar mucho y se puede existir pensando diferente, que es lo más importante. Bueno, pues Enrique, ¿animarías a la gente a escribir un libro? Yo sí. Yo no creo que sea una obligación, que sea esto de tienes que plantar un árbol, escribir un libro, no. Si eres buena gente no tienes que escribir ningún libro. Pero si quieres hacer algunas cosas que te gusten, que te hagan crecer a ti, que hagan crecer a los demás, una de ellas que te propongo es escribir un libro. Bueno, pues lo haré. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, muchas gracias.